con la dificultad que nos cuesta a nosotros los varones reconocer esos temas sexuales, ¿no? Así que yo, primero, antes que nada, y antes de presentarme, decir alguna cosita, les agradezco por estar haciendo estas instancias con sus vidas, eso, porque realmente entiendo que son ejemplos de muchos, así que bueno, quiero reconocer eso también, la verdad que no es poco lo que hacen. Yo soy cristiano más o menos de los 19 años, yo soy nacido no sé si todos estamos hablando de acá, de Argentina, o hay algún otro integrante de afuera del país. Nacido en Río Negro, allí en la Patagonia, y me vine a Rosario, a 1200 kilómetros, a estudiar psicología, entendiendo que Dios estaba mostrando esta carrera. Yo soy maestro mayor de obra, tendría que haber recibido una carrera de arquitectura probablemente, pero bueno, le doy gracias a Dios que se presentó en mi vida y marcó este rumbo. ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo que la profesión no se desconecta, pero para nada, de lo que entiendo que tengo que hacer o entiendo mi aporte al reino. A veces uno dice, bueno, el trabajo secular y el trabajo ministerial. Yo no creo en eso, no coincido con este pensamiento. Creo que somos una persona y no podemos dividir lo que Dios no divide. Somos como se dice por ahí, individuo significa indivisible. Entonces, entender este concepto para mí es muy importante, es muy fundante, básicamente. Así que bueno, estudié psicología aquí, me conocí a mi esposa, nos casamos, tenemos 3 hijos, mi esposa también es psicóloga, estamos en una familia de psicólogos, mi suegra es psicóloga, mi concuñado es psicólogo, mi cuñada es psicóloga, mi hijo es psicólogo, el hijo de mi cuñado es psicólogo. Bueno, hay un líder psicólogo acá bárbaro, así que bueno, pero bueno, todos somos creyentes. Y bueno, y cuando me recibí también hice la parte de sexualidad, y un posgrado en sexualidad. Pero bueno, más que nada, lo importante a veces es tener un aval, pero lo más importante todavía es tener un recorrido de conocimiento. Así que, bueno, un poco eso, como sexólogo también estoy trabajando mucho la problemática sexual, y con mi esposa, que es psicóloga. Ella no es sexóloga, pero está muy abocada hoy por hoy a trabajar el tema de ideología de género y toda esta cuestión que se ha estado levantando en este tiempo, con lo cual hemos tenido el privilegio también de conocer a Nael. Nael es una chica trans de Chile, y la verdad que quiero decirlo también porque es algo muy valioso que podemos conocer personas que están hablando de cómo la hormonización ha arruinado prácticamente sus vidas, cosa que nadie les ha dicho. Y la verdad que él está buscando también, tiene una búsqueda espiritual muy importante. Lo que pasa es que los efectos ya están dados de una manera, y eso es lo que se viene. La verdad que es lo que se viene, lamentablemente. Hay muchas personas en España y en otros lugares del mundo también que están planteando mucho esto de ser consciente de la hormonización, los daños colaterales, y la verdad que hoy por hoy hemos un poco girado nuestra atención también a eso. Ya parece ser que algunos temas como los que podemos estar tratando esta noche, de adicción sexual o adicción a la pornografía, como que termina siendo a veces algo menor, no deja de ser real, por supuesto, y no deja de ser una lucha, pero esto termina copando demasiado la atención, y uno ve la velocidad del mundo en todo. Pero bueno, a mí me gustaría después escucharlo, así que les pido por favor, porque para mí es muy enriquecedor poder escucharlo. Si tuviéramos en vivo, me gustaría preguntarle también el nombre a cada uno, en qué lugar viven, un poco conocerlos también, ¿no? Esto a veces me parece que termina siendo medio frío, y bueno. Pero bueno, yo les voy a compartir algunos puntos. No me gustaría robar demasiada atención en lo que yo les voy a compartir, pero me gustaría que ustedes, a partir de lo que yo estoy compartiendo o no, de lo que no comparto, si ustedes tienen algunas preguntas, si tienen algunos planteos, si tienen algo con lo cual ustedes vienen pasando, me gustaría que si tuviéramos que decir, bueno, a mí me está pasando otra cosa que no fue lo que vos dijiste, o no entiendo esto, me pasa esto. Yo soy súper adaptable, y vayamos por donde tengamos que ir. La idea no es cumplir con un programa, sino poder ser lo más
genuinos, pero hablar de las cosas que nos pasan. Así que bueno, antes que nada, yo les cuento un poquito que más allá de la preparación profesional, lo importante en esto es, yo cuando lo puedo compartir lo comparto. Yo cuando tenía más o menos 8 años, en un momento determinado me acerco al picaporte de un baño que teníamos en una casa. Había una mujer, que es la mujer que limpiaba, una chica joven, era un niño, mi altura más o menos daba al picaporte de la puerta, y yo veo a esta mujer que se está bañando. Bueno, se ve que no había cortina, más o menos lo que recuerdo. Bueno, yo la vi ella desnuda. Ella realmente se estaba bañando, no estaba en ninguna situación ni en ninguna actitud particular. Es lo que yo recuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí esa fue una vivencia que marcó en mi vida algo, y marcó esto de estar justamente mirando, espiando la desnudez de otra persona. Yo a veces lo digo como que para mí fue una especie de abuso sexual, sin que nadie lo haya cometido directamente o intencionalmente, pero para mí me activó. Y entendemos que abuso sexual, uno de los efectos es eso. En los varones normalmente lo que hace el abuso es activarnos, generalmente. En el 90% de los casos nos activa. En las mujeres les pasa algo distinto, tiende a inhibir mayormente. Algunas son activas, o el abuso activa, pero mayormente a nosotros, la gran mayoría nos activa. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque nosotros los sexólogos decimos que nuestra vida sexual se configura a través de un mapa de amor. Y como un GPS vos lo ponés ahí en el auto, caminando, lo que sea, y el GPS se va guiando, y capaz que cambien los nombres de las calles, o capaz que cambie el sentido de la calle, pero nunca va a cambiar la calle en sí, ¿no? Capaz que va para allá o viene para acá, pero hay una calle, hay una avenida, Entonces toda esta configuración que nosotros vamos haciendo a partir de las distintas experiencias, creo que eso es lo que va haciendo este GPS. Nos va configurando la mente y nos va diciendo cómo obtenemos placer sexual. Nos va direccionando. Y en esto lo vemos porque, según las imágenes que hemos visto en la pornografía, sobre todo yo el otro día estábamos en un grupo de adolescentes en la ciudad de Paraná, y después lo dije, lo recordé y después lo continué, darle importancia justamente a esto, que son los ritos de iniciación. Y estos ritos de iniciación tienen que ver en la adolescencia, cuando uno se despiertan las hormonas. Entonces, darme cuenta cómo yo fui iniciado sexualmente, más allá de esa vivencia y algunas otras vivencias en la infancia, si hemos tenido contacto con nuestros chicos, si nos hemos mostrado. Una cosa es el juego sexual, que generalmente el juego sexual no tiene a veces una connotación traumática que nos ha marcado y nos ha generado, porque es descubrimiento, y eso lo hacen los niños, y el niño se mira, el niño mira a otro niño, el niño mira a una niña, ¿qué tiene, por qué no tiene? Y surgen las preguntas, y eso no me parece que sea algo nocivo. Generalmente no es nocivo, a no ser que en algunos casos se ha visto que si un niño de 7 años está, o 5 o 4, lo que sea, está con otro niño mostrándose las partes, y ese otro niño ha vivido alguna situación de abuso o ha tenido alguna experiencia, entonces ahí sí decimos que podría llegar a ser no un juego de iguales, sino que ahí nos introduce conocimientos, posturas, etcétera, etcétera, y eso pervierte la inocencia o el juego de descubrimiento. Entonces, esto de los ritos de iniciación para mí son muy importantes. Básicamente, ¿qué consiste? En cómo yo fui iniciado. Yo tenía un amigo que él trabajaba en una distribuidora de revistas, y él en aquel entonces me pasaba un toco de revistas, que son las que iba sacando, que se iban desechando, no sé qué. Entonces él me la tiraba por el muro, y yo pasaba y las buscaba y me las llevaba a mi casa. Y ese fue mi contacto con la pornografía, ¿no? Yo haber tenido, no me acuerdo bien, pero sí, 13 años, 14, más o menos 15 a lo sumo, como mucho. Entonces eso marcó. Un amigo trabajando en un lugar, mostrando revistas,
y, y bueno, y luego también el hecho de poder acceder a una relación sexual. Entonces, todas estas cuestiones creo que son importantes, que ustedes vayan pensando cómo fue la experiencia temprana de mi vida con relación a lo sexual. ¿Cómo fue el inicio de la vida sexual, el contenido que mis ojos vieron? ¿O cómo fue la práctica de iniciación sexual? Son todos datos que no son menores. Entonces me parece que está bueno el hecho de que ustedes puedan hacer una evaluación de aquellas vivencias que son que no es inocente. Cada vivencia no es inocente. Tiene un porqué y tiene un para qué. ¿Por qué? Es explicativo, que tiene que ver con cómo se dieron algunas circunstancias, porque mi amigo trabajaba en una distribuidora de revistas, porque mi amigo me dio una revista. Pero cuando ya hablo del para qué, ya estoy hablando de la vida hoy. Entonces, ¿para qué hoy consumo? ¿Por qué consumís? Consumo porque fui iniciado así, porque vi esto, porque vi lo otro. Es como el por qué es mucho más fácil de explicar, pero el para qué lo hago es más actual y tiene que ver con una intención de mi vida en este tiempo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿sí? ¿por qué me pasa esto? Yo creo que tiene que ver con algunos factores, ¿no? Con algunos puntos. Uno de los puntos podríamos llegar a pensar, yo le digo lo que es mi experiencia, lo que he leído y lo que he visto y lo que he vivido en lo personal. Yo creo que uno de los factores podría llegar a ser el tema de la dependencia. Ahora, ¿por qué decimos dependencia? Porque toda adicción está basada en una dependencia. ¿Sí? Toda adicción está basada en una dependencia. Y como ustedes ya lo han visto seguramente, porque creo que lo están tratando, esta dependencia generalmente es a la madre, generalmente, porque la función paterna a veces está bastante desdibujada, está a veces poco presente en nuestras vidas, y ¿por qué es importante, entre tantos motivos, la función paterna? Porque la función paterna, de alguna forma, lo que nos marca son los límites. El padre, como representante de la ley, es el que por la relación que yo tengo con mi padre, es que yo puedo, decimos nosotros, introyectar la ley. Entonces, yo puedo estar con un amigo y admiro ese amigo, entonces yo digo, qué bien que hace esto, qué bien que se maneja con sus hijos, qué bien que se maneja con su trabajo, con su responsabilidad, qué bien que maneja el dinero, la verdad que yo lo admiro. Entonces, cuando uno admira a alguien, lo que uno hace es introyectar aspectos, características, rasgos. Y eso es lo que pasa con nuestro padre. Cuando hemos tenido relaciones así medias ausentes, porque el papá no estuvo, mi viejo en este caso era viajante, él estaba toda la semana fuera de casa. Cuando venía quería imponer sus normas, su forma, y obviamente que chocaba mucho con nosotros porque prácticamente toda la semana viviendo solos, yo vivía con mi hermana y con mi madre, entonces como que él venía a imponer y la verdad que chocábamos. Entonces la ley no se fuerza, no es que uno la va a introyectar por imposición. La ley se introyecta por relación, y una relación funcional, una relación afectiva. Cuando el hijo pródigo, por alguna razón, por sus deseos de independencia, por sus pasiones, se va, es muy interesante porque la necesidad, en determinado momento, cuando él ya estaba como muy en la lona, decimos nosotros, él se acuerda que en la casa del padre habían jornaleros que comían una comida mejor que la que él estaba comiendo, que estaba comiendo comida de cerdos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque si ese hijo se acuerda de que hay jornaleros que están comiendo comida potable, pero él no se acordó del padre, del dolor que el padre pudo haber sentido cuando él se fue, de la expectativa que el padre tenía cada día cuando se levantaba de que si ese hijo iba a volver o no. Entonces es muy llamativo cómo nosotros, cuando nos alejamos por momentos, o por días, o por meses, o por años, evidentemente no tenemos la ley inscripta, introyectada,
Pero lo más interesante en esto es que esta ley no es una ley de cumplimiento, es como la ley del amor, ¿no? Y ese amor que está en nosotros. Y cuando yo estoy amando a una persona, o cuando yo conozco a una persona, si ustedes hacen memoria, o una persona que ustedes estén relacionando, que estén amando, uno conoce medianamente al otro y lo que el otro espera de uno. Entonces, por amor, muchas veces, si bien ganas yo tendría de pegar un grito, de pegar un portazo, que a veces también lo hacemos, o maltratar con nuestra manera de hablar, o con nuestra indiferencia, a veces la indiferencia maltrata más que las palabras duras. Nosotros, si bien a veces lo hacemos, o a veces tenemos mucho, pero a veces no lo hacemos por amor al otro, y eso tendría que pasarnos. Y ese no es un punto menor, ¿eh? No me quiero ir del tema. Esto lo vamos a retomar después. Pero nuestro propio narcisismo a veces hace que nosotros no estemos valorando tanto al otro. Y nuestro narcisismo hace que nos amemos más a nosotros mismos y amamos nuestra compulsión a la satisfacción. Básicamente hay momentos donde no me acuerdo para nada del otro. Pero bueno, volviendo a la historia del hijo pródigo, es como que yo creo que eso es una de las cosas que creo que se manifestó, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no terminamos amando para recordar qué es lo que el otro le hace daño o no, y creo que a veces nuestras malas experiencias nos invitan a vernos a nosotros mismos. Entonces, me parece que esta cuestión que a veces tenemos de dependencia, el otro día estaba hablando con un grupo de chicos adictos a las sustancias, y yo le decía, amigos, para mí todos somos adictos. Ustedes están luchando y están batallando con esto, pero todos somos adictos, porque adicto significa sin dicción. Adicto significa sin poner en palabras lo que tengo que hablar, es sin dicción. Adicto, sin dicción. Y yo no sé si hablo toda mi necesidad, porque a veces ni siquiera me doy cuenta yo cuáles son mis necesidades. Y en otro momento no hablo mi necesidad porque me da vergüenza. Y porque a veces el hombre se tiende a enojar más y generalmente, ¿no? Generalmente. Y la mujer a veces, ante tantas emociones de bronca, de frustración, tiende como un mecanismo a llorar. Son mecanismos medio genéricos, generalmente. Entonces digo, a nosotros nos falta llorar y a la mujer le falta enojarse, no sé. Pero creo que nosotros tenemos que expresar algunas emociones, pero las tenemos que verbalizar y antes de verbalizarlas tenemos que expresar. Entonces, para cerrar esta primera parte, yo creo que todos somos adictos a algo, todo, a la comida, al trabajo, y el trabajo, yo siempre digo, es la adicción más aceptable por la sociedad. Una persona que trabaja mucho es una persona responsable, es una persona capaz, es una persona que va a prosperar en su vida y un montón de cosas. Pero nadie sabe si en el fondo del corazón estamos desarrollando o estamos sosteniendo una adicción. Eso no lo sabe nadie. Solamente yo y mi familia también ya empiezan a sospechar que este no trabaja para nosotros, este trabaja a veces para él, más que para nosotros. Porque se siente útil, porque se siente importante, porque se quiere escapar de la casa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el tema de la adicción es un tema que tendríamos que identificar todas las personas, la comida, al dinero, al poder, al sol, al deporte. Entonces, yo creo, muchos podrán disentir conmigo y está perfecto, pero yo creo que todos somos adictos a algo. Entonces, está bueno decir, ¿y yo por qué soy adicto a la pornografía? ¿Y por qué soy adicto al sexo? Como se quiera manifestar en mi mente, con imaginación, con pensamientos, en fantasías, cuando estoy durmiendo. O sea, bueno, porque en nosotros se ha conformado este GPS sexual como en todas las personas, y esto tiene ciertas características. Y déjenme decir algo, si yo me autodefino, o yo te defino a vos, que porque vos estás en una situación de masturbación compulsiva, consumo de pornografía, fantasías que se extralimitan, o sea, si yo te defino como una persona que está en pecado, lo único que estoy haciendo, a mi entender, es poner un manto de religiosidad sobre tu vida, y donde nosotros, yo te lo dije en un vivo, en el primer vivo que hice, si nosotros no entendemos
no vamos a poder cambiar. Yo soy consciente de que no voy a poder entender todo, porque el ser humano, una de las cosas que más queremos es entender, casi con esa necesidad griega que tenemos de querer entender todas las cosas. Y muchas veces no va, pero necesitamos, yo digo, meterle cabeza y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Hay una necesidad que tiene que ver con algo interno, pero ¿por qué se me va por acá? ¿Por qué el río corre por acá y no corre por allá? Y otros, cuando se sienten de determinada manera, hacen otro tipo de práctica. ¿Por qué? Bueno, porque hay un compromiso con lo sexual. Y déjame decirte esto, para mí uno de los grandes compromisos tiene que ver con la herencia. O sea, en esto prácticamente estamos todos medio complicados, porque ¿quién no tuvo un abuelo infiel? ¿O quién no tuvo un padre o una madre correctos trabajando y yendo a ser prostíbulo? Era muy común en otro tiempo. Entonces, quiera o no, para mí eso es un factor. ¿Es determinante? No sé si es determinante, de hecho creo que no es determinante, pero es un factor que no puedo desconocer. Por eso nosotros en la Biblia encontramos personas que dicen, yo soy hijo de este, hijo de este, hijo de este. Por eso en los dos evangelios aparece todo lo que es la genealogía de Jesús, que me parece que sí, debe ser importante la genealogía, porque si aparece en la Biblia debe ser importante. Exactamente, claro que es importante. Pero lo más llamativo de esto, que en la Biblia encontramos a una prostituta. Y acá se nos rompe la teología, se nos rompe la cabeza. Así, ¿cómo? Claro, la mencionan a Rahab en un momento determinado, cuando ella fue el acceso para que entren los espías a la ciudad. Cuando ella permite que los espías entren a la ciudad, ella era prostituta. Entonces, sí, qué importante, ¿no? Porque bueno, también está David. Claro, sí, David era, dejó de serlo y después era, ¿viste? O sea que se pegó una vuelta a la manzana y después volvió, pero se pegó una vuelta. Salomón también, se pegó varias vueltas. Entonces, pues sí, es muy llamativo, porque para mí entendemos que Jesús venía con ciertas genealogías, pero como que esas genealogías no determinaron su función en la tierra, porque él tenía la genética de su padre y él pudo vencer toda tentación. Y para mí ese es nuestro norte. ¿Estamos lejos? Estamos lejos, qué sé yo, algunos capaz que estarán más cerca y yo los aplaudo y le doy gracias a Dios. Los que estamos más lejos, decimos, es el norte, ¿no? Es el norte, no hay otro norte. Entonces, mientras yo tenga mi mirada en el norte, estamos bien. Pero escúchame, la patinada que me pegué, el furcio que tuve, ok, pero es el norte, ¿no? Seguimos caminando para allá, seguimos orientando nuestra vida para allá, porque a mí me parece que lo importante en nuestras vidas es tener la suficiente luz mental dada por el único que da la luz verdadera para decir, es el norte. Si yo miro mi luz, que se me apaga, que fluctúa, entonces pierdo mi dirección. Entonces me parece que es muy importante establecer eso, porque mientras que tengamos nosotros la posibilidad de discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el norte verdadero, cuál es el norte falso, entonces me parece que sanar esa dirección, esa visión, creo que es lo más importante. Porque a veces caemos tantas veces, porque a veces nos frustramos tantas veces, y porque digo, yo de esto me da la sensación que no voy a salir nunca más en mi vida. Y si esta práctica a mí me autodefine, yo voy a terminar siendo un pobre tipo durante toda mi vida, donde toda mi vida va a estar teñida por eso. Entonces yo realmente no sé quién soy. Entonces yo no sé cómo estará la vida de cada uno de ustedes. Yo del contacto que tuve con el Ministerio de Restauración hace mucho tiempo, con lo cual también tengo algún contacto con Mauricio de vez en cuando, allí cuando vamos a Córdoba, me gustó mucho cuando ellos definían, somos luchadores. En aquel tiempo se decía eso, no sé cómo se estarán definiendo ahora, pero en aquel tiempo se definían como luchadores. Y la verdad que somos escaladores, vamos. Entonces me parece que es muy importante eso. Y como yo me acuerdo que durante 20 años atendí a un violador. Él le dieron condena, estuvo cumpliendo su condena, y lo traían acá esposado, lo esperaba. Y ese muchacho, lo último, cuando va entendiendo
espiritualmente lo que Dios quería hacer con él, porque él no era creyente. Dice, la verdad que yo tengo que reconocer, y esto que estoy contando refuerza lo que yo decía anteriormente. Yo tengo que reconocer que si yo he conocido a Dios, Él me ha dado la oportunidad de poder conocer un padre. Porque mi padre, en realidad, mi madre me dijo que era una persona. Pero con el tiempo me di cuenta que no era esa persona. Mi padre era el abuelo Juan. Pero después yo supe que era el abuelo Juan. Porque cuando venía el abuelo Juan, para nosotros era el abuelo. Resulta que no era el abuelo. Resulta que parece ser que fue mi padre. Entonces hay una confusión en la paternidad y una complicidad de parte de la madre en la mentira y en el engaño, con lo cual, entre otros elementos también, por supuesto, se convirtió en un violador. Entonces él me dice a mí, la verdad que yo ahora tengo padre. Ahora tengo padre. Y gracias a poder conocer a Dios, ahora tengo ley. ¿Y para qué tengo ley? Ahora sé, no solamente sé mejor qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que también ahora tengo la posibilidad de decir no. Ahora tengo la posibilidad de decir basta. A ver, estoy leyendo. ¿A qué me refiero con que si la pauta de conducta nos define? Estoy tratando de hacer memoria qué fue lo que dije. Y si reiteramos la conducta en lo cotidiano, o si pensamos que somos esa conducta. Bueno, la conducta creo que habla mucho de nosotros. Gustavo, ¿me dejás? Sí. Por ahí recordarte, vos habías dicho, si esta práctica me autodefine, voy a ser un pobre tipo. Creo que a eso se refería, digo, tal vez para recordarte. Bien. Bien. A ver, espera. Claro, eso. Claro. A ver si logro dar respuesta. Yo voy a dar esta respuesta. Díganme, por favor, si estoy interpretando bien la pregunta. Si yo sigo practicando algo, de alguna manera, puedo autodefinirme. Y lo más importante es ver eso, que si yo practico y yo me autodefino, o sea, me termino convenciendo de que soy esa práctica, entonces, ante la autodefinición, como hoy escuchamos que hay gente que se autodefine árbol, perro, gato, y es una autopercepción, se dice, ¿no? Entonces, si las personas nos damos la definición de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, por nuestra autopercepción, entonces creo que estamos basando nuestra vida en algo que es real, en algo que es verdad, así, con minúscula, pero no en algo que es verdad con mayúscula. O sea, ¿qué decimos los psicólogos? Que si una persona se siente de determinada manera, está hablando la verdad. Está hablando la verdad de lo que vivió. Está hablando la verdad de lo que sintió, porque no sintió otra cosa, porque no vivió otra cosa. Vivió lo que dice que vivió. Pero nosotros sabemos que es la verdad con minúscula, no es la verdad con mayúscula. Cuando Jeremías se encuentra con Dios, él le dice, a mí ese pasaje como psicólogo cristiano me supera, no es que me encanta, me supera, porque Jeremías le dice, ay Señor, soy niño. Entonces Dios le responde, dice, no diga que sos niño, porque yo antes de haberte formado en el vientre de tu mamá, yo te conocí, te santifiqué y sos el profeta. Entonces, a mí eso me gusta mucho porque cuando Dios dice eso, me está hablando de una realidad, de una verdad que tiene que ver con la creación de nuestro ser, no de nuestro cuerpo, de nuestro ser espiritual. No sé si teníamos alma o no, la verdad que es un gran misterio, pero si Dios dijo que Él nos conoció, que Él nos creó en un tiempo eternal, es así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jeremías, como vos y yo, venimos a la tierra, nos encontramos con padres disfuncionales, familias disfuncionales, entonces él tiene una autopercepción. ¿Cuál es la autopercepción de Jeremías? Que es un niño. Entonces, Dios, en su verdad,
lo corrige y dice, no digas que sos niño. Pero Jeremías estaba hablando su verdad. Entonces, yo creo que es importante esto, que nosotros podamos identificar cuál es nuestra verdad. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Viviste abuso sexual? ¿Te llevaron con una prostituta cuando eras adolescente para que te inicies sexualmente? ¿Viste pornografía de chico? ¿Viste a tus papás tener relaciones sexuales? ¿Escuchabas que ellos tenían relaciones sexuales? ¿Viste a tu hermana con alguien? ¿Cuál fue la constitución de tu mapa de amor? Eso es una verdad. Y que si nosotros le ponemos religiosidad, lo único que vamos a hacer es tapar una olla y esto va a flotar por algún lado. Entonces no nos sirve la religiosidad. Entonces cuando nosotros en el lugar como Jeremías nos encontramos con Dios, Dios dice, no digas esto, porque yo antes de que tu papá y tu mamá te pusieran nombre, antes que vivieras esto, yo te aparté para que seas mi profeta. Y esa es nuestra realidad. Pero la otra realidad es que si nosotros practicamos conforme a nuestros mapas de amor, conforme a nuestra autovaloración, que no es otra cosa que lo que nos han dicho o nos han hecho sentir las personas que nos criaron, nos vamos a autodefinir de esa manera. Y creo que vamos a quedar anclados en una vida miserable por la práctica que hago. Porque yo creo que, a ver si quiero ser claro, nuestras prácticas hablan de aspectos de nuestra vida. Hablan de quiénes somos. Y el ser es mucho más profundo. El ser es mucho más amplio. Y si Gustavo, ¿vos sos psicólogo? No. Pero ¿cómo no? Si vos dijiste que no, eso es lo que hago. Yo no soy psicólogo. Yo soy más que psicólogo. Soy una persona apartada, diseñada, aunque tengo caída, aunque tengo errores, aunque cometo pecados, pero soy una persona que le tengo que creer a Dios. Si yo no tengo establecido esa verdad en mi vida, voy a tratar de mejorar cada día más mis actos erróneos. Entonces, esto realmente creo que es una teología que tenemos que nosotros definir en nuestra vida. El pecado no se mejora. Los errores los vamos achicando, pero yo no sé si tengo miedo, mi ganancia es que cada vez tenga menos miedo. Sí, la verdad que en un punto sí, pero yo digo, yo tengo que poner mi mente en decir, Señor, yo quiero verme como vos me ves. Porque si ante el primer problema, ¿por qué consumimos? Estoy haciendo un salto de una cosa a otra. Porque a veces estamos frustrados, porque nos sentimos solos, porque nos queremos premiar. Bueno, me lo merezco, después de tanto laburar, después de hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, viste como dicen por ahí los memes, qué sé yo. Entonces, ¿por qué consumimos pornografía? Porque nos sentimos solos. ¿Estamos solos? No, capaz que no estamos solos. Nos sentimos solos. Tenemos una capacidad imaginativa que muchas veces reemplaza la realidad. Y el consumo de pornografía lo que hace es incrementar esa tendencia. ¿La tendencia cuál? De que las fantasías muchas veces tienden a reemplazar la realidad. Entonces, ¿cuáles son los factores hoy externos? Esos son los factores externos. Y algunos otros que ustedes quieran agregar. Yo lo he escuchado muchas veces. Hombres, nosotros, muchos de los que estamos acá, no sé cómo está la situación de cada uno de ustedes, pero muchos de nosotros somos hombres casados, tenemos nuestras esposas, tenemos una vida sexual, más frecuente, menos frecuente, pero eso vos decís, pero ¿por qué consumo pornografía? Porque no tiene que ver con la satisfacción sexual que podemos llegar a tener con otra persona. Porque ha quedado escrito que la satisfacción sexual también ante determinados factores, que sería muy bueno que vos puedas identificar cuáles son tus factores, te van a llevar a que consumas pornografía o que quieras masturbarte como una práctica autoerótica de autosatisfacción. Y si Gustavo, ayer estuve con mi esposa, o hace 3 horas estuve con mi esposa, y después voy y consumo pornografía, o después voy y me masturbo. ¿Qué es eso? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Entonces decir, ¿por qué estuviste con tu esposa? Y bueno, porque mi esposa, la quiero, la amo, me gusta estar con ella, me gusta que estemos juntos, que nos acariciemos, que, no sé, que tengamos nuestro acto de intimidad. Bien, ok. ¿Y por qué te masturbaste o por qué consumiste pornografía? ¿Cuál es el aspecto que quisiste saciar ahí?
Y la verdad que no sé. Ese es el entendimiento que tenemos que saber. Y yo te puedo asegurar que si vos haces un poco de memoria y le pedí a Dios que traiga un poco de memoria las cosas que pudimos llegar a haber vivido, yo creo que ahí va a estar la respuesta. Nosotros no nos acordamos de todo lo que vivimos, pero lo que hago responde a un diseño. No, y yo te voy a decir una cosa, si fuese que estoy haciendo algo y lo que hago no respondiese a un diseño que yo tengo establecido, un programa en mi cabeza, lo hago una vez cada tanto. Pero cuando tengo una práctica permanente, eso responde a algo. Y no responde solamente a la estimulación del mundo, a lo que nuestros ojos ven, que yo, como todos sabemos, como varones, nuestros ojos son los que nos hace que estemos muy atentos a lo que pasa afuera, determinadas situaciones y personas, lógicamente, y eso ¡pac!, son activadores. El hombre se estimula por vista. No solamente es eso, sino que responde algo adentro. Entonces, ¿cuándo Dios me vas a sacar eso? Cuando vos te vas a meter adentro tuyo y vas a descubrir lo que está dentro tuyo. Porque no creo que Dios nos extirpe algo sin el consentimiento y sin el conocimiento medianamente de las cosas que pudimos haber vivido. ¿Por qué Dios tendría que hacer magia conmigo? Yo acuesto y duermo y Dios saca en mí, al otro día me levanto y soy un hombre nuevo. Yo no creo que sea el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él busca mi búsqueda, que yo busque mi participación. Decirle, Señor, sí, Señor, acompáñame en esto, necesito que me acompañes en esto, y si no, yo voy a estar buscando permanentemente afuera la solución que está afuera. Alguien que ore por mí, alguien que me dé un consejo, alguien que me escuche. Che, ¿y eso no es dependencia también? A mí muchas veces me dicen, tengo un problema con la pornografía. Ajá. ¿Y? No, tengo un problema con la pornografía. Ajá. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? ¿Vos sos cristiano o no sos cristiano? Sí, soy cristiano. Pero vos te pensás que la pornografía es autónoma. La pornografía tiene un sentido que te está dando una ganancia, y ese es otro punto importante que quería compartirles en esta noche. No sé cómo estamos con el tiempo, tengo unos minutitos más. Y si, ¿cómo? Mirá, el ser humano tenemos un nivel de estupidez importante, porque la verdad que, no sé, les pasa, yo conozco que tengo un nivel de estupidez importante, pero por otro lado, también yo sé que somos personas inteligentes. ¿Qué quiero decir con inteligencia? Que todas las personas nos movemos por ganancia y para ganar algo. Todas. Yo voy a comer en un restaurante y me atienden mal, la comida está cara y la comida está en mal estado, no sé, está cruda, lo que sea, yo no vuelvo nunca más. Entonces, mi mente tiene una memoria emocional que tiene que ver con una vivencia. Lo placentero se tiende a replicar, lo placentero se tiende a extinguir, decimos nosotros. Entonces, ¿por qué vuelvo a la pornografía? Porque tenemos una ganancia. Y acá es donde se nos rompe la cabeza. ¿Cómo ganancia? Yo sufro por esto. Mi vida interior se empobrece con esto. Me alejo cada vez más de mi esposa, de mi novia. Y me alejo por hasta una medida de protección. Entonces, yo digo, esta ganancia es la que nosotros tenemos que descubrir. Porque como seres humanos somos inteligentes, y como somos inteligentes buscamos ganancia. Y si esta práctica es una práctica que yo la hago una vez al año, bueno, capaz que no hay tanta ganancia. Ahí sí te diría, capaz que no hay tanta ganancia. Pero es una práctica que estoy haciendo una vez a la semana, 2 veces por día, una vez al mes, ahí estoy teniendo una ganancia. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Y eso es lo que tenemos que descubrir. Porque si no tuviera una ganancia, no lo seguiría haciendo. A ver, Gabriel ahí levantó la mano. A ver si Gabriel quiere decirnos algo. Hola, ¿cómo están, hermanos? Espero que estén bien. Te estamos escuchando y hermoso todo lo que decís. La verdad, cómo le pegás. Solo quería hacerte una pregunta y también ver un punto, ¿no? Que es que cuando uno habla de pornografía, ¿no? Del acto de sentarse enfrente a una computadora, elegir la plataforma,
uno no solamente está viendo un video de contenido erótico, sino que uno está distorsionando su visión del relacionamiento sexual, su visión del relacionamiento interpersonal. La definición de sexualidad es esa energía que constituye la búsqueda del amor, de la proximidad, de la vinculación afectiva, con el fin de una buena salud mental, emocional y social. Somos seres que, lamentablemente, como digo yo, muchas veces tenemos que socializar, y con pares, y con todo, y sentarse a ver un video porno es consumir la cultura porno, es consumir el artificio pornográfico, y eso destruye más cuando empezás a los 10, 11 años, eso destruye radicalmente la visión sociosexual del sujeto, la destruye, la deshace. Entonces, eso es uno de los enormes errores que yo veo con respecto a la iglesia cristiana, que es que las autoridades no entienden la dimensión de un mundo en paralelo de fantasías que destruye hogares y matrimonios por vencer la fantasía sobre la realidad. La realidad no es entretenida, la realidad me genera disfunción eréctil a mí. Siendo esposo de una mujer que tengo que cumplirle y todo, muchas veces ni siquiera le quiero cumplir. Y 6 horas atrás estaba encerrado en el baño masturbándome viendo un video. O sea, yo lo que percibo es de que no se entiende realmente el verdadero impacto que la pornografía ha dado en la iglesia cristiana, en el mundo y en general como un agente totalizador de las relaciones sexuales, pero más bien sociales, te diría, porque entendamos las aplicaciones como Grindr, Tinder. O sea, la pornografía ha creado cultura, ha creado tecnología, ha creado aplicaciones. El Internet, el 97% de todo el Internet es pornografía. Entonces yo no le quitaría tanta importancia a eso, porque el adicto a la pornografía tiene niveles de dopamina más elevados que personas que consumen heroína incluso. Claro, sí, Gabriel, coincido. Lo que tenemos que lograr, me parece, es justamente tratar de conocernos más, a mi entender, y tratar de entender un poco más, como yo decía al principio, no sé si todo, pero lo importante es eso. Porque tendríamos muchas cosas para decir con respecto a la sociedad, coincido con lo que decís, a la gran estimulación, al gran mercado y al gran crecimiento que la pornografía tiene en todas sus dimensiones, como bien decís, con aplicaciones, con redes sociales, etcétera, etcétera. Y tendríamos muchos para decir, los que estamos acá, de aspectos de la iglesia. Pero lo más importante para mí es que nos podamos centrar en nosotros, pero en nosotros para poder entender y conocernos. Pero al mismo tiempo, digo, ojo, ¿por qué decís ojo, Gustavo? Porque si a veces me centro demasiado en mí, termino siendo ese narcisista que quiero dejar de ser. Porque mirar el cuerpo, mirar la intimidad, no tiene que ver más con otra cosa que mirarme a mí en proyección, y como bien decimos nosotros, que cuando estoy mirando algo por estas mismas neuronas de espejo, yo me estoy representando en esa imagen que estoy viendo. Exacto. La mayoría de las personas que tienen sexo de por fuera, habiendo consumido pornografía, reproducen los videos porno que han consumido con una prostituta, con su esposa, con su pareja sexual, con lo que sea. Entonces, básicamente eso es como una academia. La pornografía ha creado una academia de posturas, de categorizaciones, es increíble, es un monstruo, la pornografía es un monstruo. Seguro. Y entonces, es bueno tenerte a vos dándonos herramientas para poder salir adelante. Mira, me callo y muchísimas gracias, seguí hablando nomás. No, gracias. Y para dar lugar también a las preguntas, me gustaría que si ustedes tienen preguntas, que lo podamos hacer. Quiero terminar con esto, que realmente yo uso una frase, con lo cual también a veces no todos tenemos que estar de acuerdo, pero uso esta frase, ¿no? Y digo, muchas veces el enemigo no tiene mucho trabajo que hacer con nosotros, porque creo que en el desconocimiento que podemos llegar a tener, nosotros quedamos enredados en nosotros mismos. Entonces,
Yo creo que todo lo que está afuera, de alguna manera, evidencia lo que está dentro. Todo lo que está afuera, yo no puedo cambiar lo que está afuera. En los últimos tiempos hay instancias que se van a incrementar y es bíblico, es profético. Dice que en los últimos tiempos el mal se va a multiplicar y la gracia sobreabunda. Entonces nosotros tenemos que ver que eso se va a multiplicar. Pero yo no sé si es mi preocupación lo que se multiplica. Lo que tendría que ser mi ocupación es cómo estoy yo. Hermano, a ver si nos podemos sincerar en este sentido. Yo sé muchas cosas, si vamos al caso, como muchos de ustedes saben muchas cosas. Pero no es el conocimiento el que ordena mi caminar. No es el conocimiento que me libra. No es el conocimiento. Eso es lo que está en nuestro corazón. Entonces digo, ¿por qué yo conociendo algunos principios bíblicos, yo yendo a la iglesia, buscando de Dios, ¿por qué caigo? Si yo sé que está mal, evidentemente que lo que nosotros sabemos no nos alcanza. Esa palabra a mí me gusta usar, no me alcanza, ¿no me sirve? No es que no me sirve, no me alcanza. Estoy necesitando alguna otra cosa. Entonces, cuando yo centro mi vida, digo, Señor, ayúdame a encontrar, esa es una pata, y ayúdame a desarrollar, y esto no quiero olvidar de decirlo. Vos podés estar muy mal, y no es para que te autoengañes, porque nos podemos hasta inclusive autoengañar, pero hay otro que está peor que vos. Y cuando yo me aboco a un otro, y cuando yo puedo abocarme a un chico de la calle, y cuando yo puedo ayudar a una mujer, a una anciana, y cuando yo estoy saliendo de mí, entonces no quiero contradecirme lo que estoy diciendo. Por un lado, tengo que encontrar la respuesta de qué es lo que me está pasando. No puedo olvidarme de mí, porque hay gente que por autorredención está muy abocado a un trabajo, hace obras, y dice, amigo, ¿por qué no te quedas un día con vos mismo y te dejas de venir todos los días a vivir? No, porque el Señor, porque la gente me necesita. Mirá, yo no sé si sos tan necesitado, somos reemplazables, O sea, ojo, tampoco no nos creamos de Jesucristo el que sigue. Entonces creo que necesitamos conocernos qué me pasa. Yo necesito una respuesta. ¿Por qué? Si yo pudiera encontrar algunas explicaciones, me gustaría tenerlas en mi vida. Y por otro lado, no perder esta noción de que no porque esté embarrado o no porque esté patinando, significa que mis dones no están, no existen, y hasta que no resuelva todo en mi vida, no voy a poder servir a Dios. Yo no sé si alguno cree eso, pero yo ya les digo que eso no existe, no funciona así. Nunca voy a estar tan santo y tan puro y tan posicionado como para poder servir a Dios. Creo que es una decisión. Es una decisión. Entonces, quiero decir esto último. La Biblia dice que en los últimos tiempos se van a levantar personas amadoras de sí mismas. Y yo no creo que este tema nos deje afuera. Yo creo que el consumo de esto, de lo que tiene que ver con mis ideas, mis fantasías, lo que he visto, lo que me ha formateado mi mapa de amor, es justamente esto. La verdad que verlo en la Biblia y ver qué está pasando, que en los últimos tiempos se van a levantar personas amadoras de sí mismos, y los veo en algunas personas acá, y los veo en alguna persona allá, pero cuando lo veo acá, me asusta. ¿Y qué quiere decir, Gustavo? Nada. A mí me asusta. ¿Y por qué me asusta? Porque digo, ¿cómo yo sé que esto no se está manifestando en mí? Pero siempre hubo gente, pero no me quiero desviar la atención de mi persona. Ojo, porque a veces pasa que por querer encontrar la respuesta, yéndome ya al otro extremo, no es que no tengo que encontrar respuesta en mi persona y tengo que conocerme, lo tengo que hacer, pero a veces estoy tan abocado a mí, que hay gente que puede estar haciendo terapia durante 10 años. Es decir, ¿eso qué es? Y eso es hacer usufructo de la pobreza, muchas veces, hacer usufructo de la victimización, entonces, ¿no estaremos relamiendo nuestras heridas? Sí, yo creería que sí. Eso tiene que ver tal vez con ser amadoras de ti mismo. No hay otro pobre tipo más que yo. No hay otra persona tal vez más inteligente que yo. No hay otra persona más necesitada que yo. Si no descentramos nuestra vida como un trabajo más de fundamento en nuestra vida,
yo creo que a veces podemos estar mirando siempre lo mismo, tratar de mejorar el pecado, mejor el pecado, mejor, y me parece que no sé si llego a los 90 años. Entonces me parece que tener estos elementos, conocerme, conocer mi dependencia en la vida, mayormente hacia mi madre, que tal vez me ha sobreprotegido, conocer que mi padre no ha estado, mucho siendo un padre funcional, no teniendo esta introyección de la ley, conocer cómo fueron mis experiencias tempranas, conocer cuáles fueron los ritos de iniciación a mis 12 años, a mis 13 años, conocer cómo soy una persona que me cuesta relacionarme muchas veces con otras, tal vez, grandes ideaciones, contenido imaginario, y de alguna manera esto digo, es importantísimo no tratar a la mujer como Dios quiere que la tratemos, porque si la mujer salió del hombre, en teoría, bueno, no, en teoría según el relato, pero el hombre no sale del hombre, el hombre sale de Dios. Entonces, ¿de la mujer de dónde sale? Sí, sale del hombre, pero tiene un diseño muy particular que no es igual al del hombre. Entonces, eso yo lo entiendo también como que la mujer es diseño de Dios. Entonces, cuando realmente podemos ver que estamos haciendo uso en mi mente, afuera, con mi esposa, con mi pareja, lo que sea, de un trato no adecuado, sino que por el consumo también de pornografía termino tomando a la mujer como objeto, digo, Señor, perdonanos, porque no estamos pudiendo respetar, valorar el afecto que mi esposa tiene hacia mí, sus emociones, su cuerpo, porque hermanos, tenemos que ser honestos. Si yo puedo ser infiel mirando pornografía, porque es lo que nos pasa y no nos va a mandar, si mi esposa me llegara a ser infiel, de alguna manera creo que nos pegaría fuerte. ¿Y saber dónde nos pegaría? Justamente en ese narcisismo que a veces estamos teniendo hasta sin darnos cuenta. Entonces digo, y sí, tomemos conciencia también porque esto es una realidad, o esto puede ser una realidad, digo, esto puede ser una posibilidad de que alguien te pegue en ese narcisismo y te haga recapacitar algo que durante tiempo no lo hemos pensado, los efectos colaterales. Así que bueno, Gustavo, ¿cuál es el acceso espiritual? Empezar a trabajar, que eso seguramente ustedes lo están haciendo, para poder verlo a Dios como Padre, contenedor, bueno, perdonador, pero que también quiere instaurar en mí la ley para que yo ya sepa cada vez más que este muro de contención se está edificando en mi vida. Si no, el muro es muy bajo, la contención es muy baja y termino volviendo siempre a lo mismo. Y por otro lado, desarrollar mis dones, trabajar con personas. Estoy mal, pero si yo no hago algo, me parece que voy a estar peor. Entonces, es descentrarme. Cuando yo escucho a una persona y cuando yo ayudo a una persona, no solamente me estoy metiendo en esta persona y estoy saliendo de mí, que es lo que necesito muchas veces, descentrar mi vida de mí mismo, sino que puedo darme cuenta de que puedo escuchar, que puedo tener paciencia, que puedo tener empatía, que hay algo de mí para dar, que hay algo de Dios en mí para dar, y me parece que eso es muy importante. Así que bueno, sería para seguir bastante más, ¿no? Pero me gustaría también ahí a escucharlo a Diego, que creo que había levantado la mano. Bueno, hola Gustavo, soy Diego de Chile. Bueno, igual respondiste mucho la pregunta que tenía al final. Fue muy importante eso que dijiste de ver a Dios como Padre y desarrollar nuestros dones. Como que me ayudó a entender, porque al final yo siempre he caído en estos ciclos, ¿cierto? Donde voy avanzando, voy desarrollando lo que Dios me entregó, ¿cierto? Pero de repente en ese proceso de levantamiento empiezo a sentirme tentado en adicciones sexuales, caigo y vuelvo a caer, y después de nuevo levantarme y vuelvo a caer. Entonces me ha costado mucho lograr vencer el ciclo, me ha costado demasiado. De hecho, por eso acudí al Ministerio de Restauración y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Pero la pregunta que yo tenía era ¿cómo uno logra como diferenciar entre racionalizar el pecado, ¿cierto? Y encontrar la raíz de ese mismo? Como uno dice, por ejemplo, cuando uno, no sé, peca y dice, no, si ya a la próxima voy a estar mejor. Pero como uno, en vez de como autoconsolarse, ¿cierto? Deja de hacer eso y empieza a decir, ya, ahora yo
tomo las cartas en el asunto y me meto a buscar la raíz. ¿Cómo uno logra diferenciarlo? Porque uno tiende a engañarse, uno tiende a decir, no, no, esta vez pequé, pero la próxima voy a estar mejor. O cualquier autoengaño que uno se hace con tal de poder justificar su pecado. ¿Cómo uno logra diferenciar eso? ¿Cómo uno logra no irse a ninguno de los dos extremos? Buenísimo, buenísimo. Mirá, la mente tiene mecanismos de defensa, que justamente uno de los mecanismos es la racionalización. Hay muchos mecanismos de defensa, cada uno tenemos los nuestros: la negación, la racionalización, la justificación, sublimación, hay un montón. Y es muy interesante esto, que para mí es también bastante claro. Cuando David pecó en determinado momento, ¿se acuerdan toda la historia? Él, en el momento que termina pecando, él estaba cerrado, totalmente cerrado. Y viene Natán y le habla, y él estaba cerrado. Entonces Natán, por esa sabiduría que Dios le dio a Natán, le cuenta una parábola. No sé si se acuerdan de la parábola. Entonces, después búsquenlo, está ahí. Entonces, para no perder tiempo. Entonces, cuando Natán le cuenta la parábola, lo que hace es sacarlo de sí mismo y le pone un ejemplo, hace una simbolización, ¿no? Entonces, cuando David escucha la historia, la parábola, David dice: a ese rey habría que matarlo. ¿Cómo le va a sacar la única oveja que tenía al criado? Entonces ahí Natán dice: ese rey sos vos, David. Le sacaste la única mujer que tenía Urías, y no solamente eso, sino que la mandaste a matar prácticamente. Ahí es cuando se desarticula el mecanismo de negación y ahí entra en conciencia lo que él había hecho. Entonces, para mí eso es un diseño. ¿Cuál? Y que hablar con otra persona, hablar con alguien entendido, hablar con alguien que sepa escuchar. Entonces, me parece que está bueno esto porque, como decís vos, yo estoy totalmente de acuerdo, nos autoengañamos. ¿Por qué nos autoengañamos? ¿Por qué racionalizamos? ¿Por qué no prometemos cosas en el momento como para consolarnos, sabiendo en algún lugarcito en el fondo allá de nuestro corazón, de nuestra mente, que no lo vamos a poder cumplir, para no angustiarnos y no quedarnos en esa angustia? El mecanismo de defensa, que son mecanismos inconscientes, no es consciente, es inconsciente, se aplica y se activa para evitar el sufrimiento del ser humano. Pero no nos ayuda a resolver. Nos ayuda a transitar el momento y no autoflagelarnos y no terminar castigándonos en ese momento. Entonces decís: no, la próxima vez va a ser distinto, porque esta vez porque, ¿viste? Entonces, como decís vos, sí, nos autoengañamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y cuando hablamos con otra persona entendida en el tema, esa persona entendida, yo creo que con una escucha activa, sabe. Y cuando uno habla, se escucha. Por eso que yo hace un rato decía, cuando alguien viene y dice: che, mi problema es el consumo de la pornografía. Ah, ¿y cuál es el problema? El consumo de la pornografía. No entiendo qué quiere decir. Pero no te das cuenta que Pero vayamos un poco más profundo, amigos, si no, vamos a terminar. Entonces necesitamos incursionar un poco más. Y yo lo entiendo, pues sí, ¿cómo entendés el consumo de pornografía? Yo lo entiendo como que es un síntoma. Un síntoma. Pero es un problema también, es un problema, porque me genera toda una desconfiguración de mi sistema saludable. Sí, por supuesto. Sí, no, yo no estoy diciendo que no. Pero si nosotros de alguna manera pudiéramos entender de dónde viene el tema, tendríamos más recursos para darle batalla a esto. Si no, no va a ser cosa que le esté dando batalla y lo esté afianzando. Sí, Marcos. Bueno, Gustavo, hay una partecita que me pareció interesante que planteaste, es esto de tenemos que descubrir, ¿no? Algo que estabas mencionando recién. Si no tuviera una ganancia, no lo volvería a hacer, ¿no? Esto de que el consumo tiene una ganancia, ¿no? Pero si descubriríamos, si no tuviera una ganancia, me gustaría un poquito explayarte un poquito más sobre ese tema. Bien. Tal vez
lo pudiéramos ver en otro momento con más profundidad, porque creo que es un tema importante. Para graficárselo de alguna manera, entiendo que es profundo el tema este, es complejo porque a mí también se me hace complejo entenderme a mí, o sea, no es que yo lo entiendo y otro, no, es complejo ver la ganancia secundaria, decimos nosotros. Es como que vos haces un cuadro y pones 4 columnas, 1, 2, 3, 4. En la primera, ¿cómo soy? Un ejemplo, ¿cómo soy? Que quiero cambiar, negativo, miedoso, no sé, 1, ¿tak? Entonces vamos a la tercera columna. Entonces digo, ¿cómo sos? Dijiste, ¿qué quieres cambiar? Y soy miedoso, che. Bueno, ¿y cómo te gustaría ser? Valiente, yo soy valiente. Bien, qué bueno eso. Y escuchá, la cuarta columna, ¿qué ganancias te daría ser valiente? Si soy valiente, ¿sabes qué? Puedo hablar en público. Mirá, puedo hablar en público. Puedo decir lo que pienso. Puedo preguntar más y no quedarme con la duda y volver a mi casa con más duda que respuesta. Puedo, wow, ¿cuántos beneficios te daría ser valiente? Sí. Bueno, buenísimo, está clarísimo. Entonces, hoy, realidad pura. No es expectativa, no, realidad. Nadie construye una torre si primero no calcula lo que vamos a necesitar. Es realidad. Nadie gestiona la posibilidad, decimos nosotros en coaching, si no gestionamos primero la realidad. Según cómo gestionemos la realidad, vamos a poder gestionar la posibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo soy? Negativo. Bien, ¿cómo quiero ser? Valiente. Y por ser valiente tengo esta ganancia, esta. Excelente. Vamos al cuadro número 2, el más complejo. ¿Cuál es la ganancia de ser negativo? ¿Cómo? Claro. ¿Cuál es la ganancia de ser negativo? No, ninguna. No, sí. ¿Hace cuánto que soy negativo? No, de toda la vida casi. ¿Vos te pensás que no tendrías ganancia en algo hace tantos años que sos negativo? ¿O hace tantos años que sos pesimista? ¿O hace tantos años que sos no sé qué cosas? Como tenemos todos, eso tiene que tener una ganancia. Mirá, y bueno, uno se pone a hablar con la persona y a incursionar, somos como una cebolla, hay que ir hasta lo más que se pueda al corazón, porque hay muchas capas, hay muchos mecanismos. Entonces digo, ¿cuál es el mecanismo de ser negativo? El mecanismo de ser negativo es aquel que cree que no puede. ¿Tiene fe? Sí. Negativa. Pero tiene fe, cree que no puede. Entonces, cuando vos me decís, no, pero vos créele a Dios, pero yo tengo que salir de mí. Entonces yo estoy en mi zona de confort, no me expongo, no quedo en ridículo, no hablo en público, que digo que quería hablar en público siendo valiente, pero si hablo en público me van a criticar, capaz que me pregunten algo que no sé, y si me descubren que no sé, soy un ignorante, entonces voy a quedar ridiculizado. No, entonces la ganancia es mucha. Si no fuese mucho la ganancia, yo ya sería una persona valiente. Entonces es complejo cambiar algo que me da ganancia. Yo digo, el tipo ese que está en la mesa sentado en la reunión familiar y que es una persona introvertida, tímido, por decirlo, hablar correctamente, es tímido. Ese es el más vivo de todos. No, ¿qué hace más vivo? Sí, ese es el más vivo de todos. Le dice a la esposa que sí, y después le hace lo que quiere por otro lado. No se expone, no discute en familia, no, es el más vivo. Es el que más ganancias tiene, por más que se sienta frustrado. Entonces, no podemos decir, este rasgo es una basura en mi vida. Bueno, déjame decirte que a la basura esa la estás usufructuando bastante. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la ganancia secundaria. Entonces, yo creo esto. Hasta que no descubra cuál es la ganancia secundaria, no lo voy a dejar. Hasta que no descubra qué ganancia me da el consumo de pornografía, no la dejo. Dedicame todo lo que vos quieras. Compartime todos los versículos bíblicos. Vamos a todos los retiros espirituales y me arrastro por el piso y lloro y prometo. Hasta que no descubra la ganancia que me da el consumo de pornografía, no lo voy a dejar. Excelente, gracias Gustavo. No, por favor. La verdad que es súper interesante eso, Gustavo, y la verdad que estaría bueno seguir profundizándolo. Te quería leer una pregunta que está acá en el chat, que dice: yo reconozco e identifico que mi madre me sobreprotegió siempre y en parte me he servido de ello. La pregunta es, ahora que lo identifico, ¿qué hago y cómo? ¿Cómo sigo después de identificar?
Bien, seguramente nosotros estamos replicando en otras personas esa dependencia. O sea, si tengo una esposa, probablemente está replicando en mi pareja la dependencia. Y si no estoy haciéndolo, en alguna relación lo estoy haciendo. La codependencia, o sea, generar que otro dependa de mí, codependencia, generar que otro dependa de mí, es dependencia. O sea, yo necesito, por ejemplo, a un pobre para sentirme que estoy ayudando a alguien. Eso es dependencia. Estoy necesitando un pobre, estoy necesitando de alguien. Entonces, yo digo, yo no sé por quién lo hago. Yo no sé quién necesita a quién. Porque yo necesito a los pobres para sentirme importante. Entonces, si esto lo voy descubriendo, pero pará, ¿ayudamos o no ayudamos? Al final dijiste que teníamos ya. No, si me doy cuenta que eso está en mi corazón, en mi intención adentro, si lo puedo arrastrar como algo real. Entonces, la idea es salir de la dependencia. ¿Cómo hago? Y bueno, es un tema realmente complejo, pero tratando de darme cuenta cuál es mi intención cuando hago algo, cuando pregunto algo, porque capaz que mi dependencia es eso, ¿no? Decirte, no sé, che, escuchá, Marco, por ejemplo, ¿vos qué decís que haga yo? ¿Hago esto o lo hago otro? ¿Qué digo? Entonces, es como que vos me tendrías que decir, Marco, Gustavo, te hago una pregunta. Sí. ¿Para qué me preguntas? ¿Cómo para qué te pregunto? Te pregunto porque no sé. Y bueno, descubrilo. No, pero vos, escuchame, vos lo que me contaste que te mandaste, no sean buenos negocios, o sean malas actitudes, lo que sea, vos tenés capacidad, Gustavo, capacidad no te falta. Vamos a estar hablando por vos. Y no te respondo porque creo que te voy a estar ayudando con no responderte. Entonces, de alguna forma, si yo descubro esta dependencia, lo ideal sería combatirla. Si lo descubro en mí, y bueno, lo ideal sería no preguntar, porque me doy cuenta, claro, pregunto para no decidir yo. Pregunto porque creo que la dependencia es eso, ahí está. La dependencia es eso, es percibir que no puedo. Si yo no sé inglés, y Marco sabe inglés, Marco, ¿me acompañás? Vamos. Dice, Gustavo, ¿por qué depende de mí? Porque yo no sé inglés. Y bueno, Gustavo, ¿cuándo va a aprender inglés? O sea, la dependencia es yo me percibo que no tengo. Y percibo que no puedo. Esa es la dependencia. Mi madre me ha hecho creer, no con mala intención, por favor, entendamos que no estamos criticando a nadie, estamos tratando de conocernos más a nosotros. Nada más. Mi madre fue conmigo sobreprotectora. Y no por eso la amo. Ella no vive más, pero yo la amo. Me ha dado un montón de cuestiones, ¿no? Pero también me ha dado dolor. Entonces, ¿cuál es la raíz, la clave de la dependencia? Empezar a percibir que puedo. Esa es la clave. ¿Y cómo? Y me tengo que mandar. Asesoro, pregunto, pero que toma la decisión soy yo. Y si pasa mucho tiempo que no tomo la decisión, y ahí se está manifestando esa inseguridad, que la inseguridad me va a llevar a la dependencia, pero yo necesito salir de algún lado. Entonces, me parece que darme cuenta que me autopercibo incapaz es el punto número uno. Entonces digo, ¿lo hiciste alguna vez? No. ¿No tenés registro? No. Busquemos personas que saben, anotemos, extraigamos, pero después hay que darle. Si no le doy, mi cerebro no tiene información de que yo hice algo. Y si me equivoqué, es para ajustar. Y si me equivoqué, es para ajustar. Pero en algún momento tengo que salir adelante con tal o cual decisión en mi vida. Si no, toda la vida me voy a autopercibir incapaz. Entre otras cosas que podríamos llegar a hacer. Ahí Aldo levantó la mano. ¿Querés preguntar, Aldo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me quedé pensando en el concepto de ganancia, porque bueno, nada, yo estoy ahora, no logré escuchar toda la reunión, pero me quedé pensando, me hizo mucho ruido, algo que venía yo pensando mucho acerca de cómo fue mi proceso, digamos, de restauración con respecto a la homosexualidad. Cuando en el 2020 conozco al Señor, en pleno proceso de pandemia, tuve mucho acompañamiento, digamos, de los líderes de la iglesia, que era todo por Zoom, ¿no?
era todas las semanas, o sea, todos los días. Ahora, cuando se abrió la posibilidad de ir a las iglesias, mi vida espiritual ahí comenzó a flaquear más. Yo no podía entender cómo puede ser que antes que no iba a la iglesia estaba mejor que ahora que voy a la iglesia y que voy a los cultos y que hay presencia de Dios y que bla, 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 bla. Y en realidad lo que me estaba pasando era que estaba considerando como la madurez, o sea, tenía que crecer, tenía que madurar, y eso implicaba tener que soltar esos encuentros que tenía, digamos, con los hermanos, que eran más seguidos, y no quería eso. Yo quería como volver a ser como niño, ¿no? Para mí entonces era como una ganancia, porque bueno, era como tener a los hermanos atrás mío, ¿entendés? Tener a todos, o sea, era toda una cosa así de lamentación y que tenía al pastor y al líder, a los líderes atrás mío, aconsejándome, y eso a mí me gustaba en el fondo. Entonces no me convenía vivir una vida en santidad. Eso es lo que fui entendiendo, en mi proceso hace poco, que me di cuenta que vivir una vida en santidad implicaba soltarse de las personas, implicaba madurar, crecer, empezar a tomar otro tipo de actitudes y dejar de ser como niño, ¿no? Y ahí empecé a considerarlo como una pérdida ya, no como una ganancia. Bueno, no sé si tiene que ver, pero bueno, me quedé ahí pensando con eso, sí. Perfecto, gracias por compartirlo, tiene muchísimo que ver, obviamente. Vos sabés que justamente el hecho de ser como niños tiene que ver con inmadurez. Viste que a veces pasa que, no sé si en todos los casos, pero yo lo veo mucho, que a veces las mujeres son más maduras. Y vos decís, a ver, ¿cómo sería? Claro, porque a veces las mujeres asumen responsabilidades más que los varones. Y este es un signo de inmadurez, exactamente. ¿O cuál sería un indicador de que estoy desarrollando mi madurez? Vamos a darlo vuelta, vamos a verlo en positivo, estoy asumiendo responsabilidades. Entonces, ¿qué significa responsabilidad? ¿O cuál es una de las interpretaciones de responsabilidad? Responsabilidad, capacidad para responder. Y decir, ¿pero tenemos capacidad para responder? Claro, a un montón de cosas sí, bueno, a otras no, por desconocimiento, pero capaz que tengo capacidad para aprender. Si tengo capacidad para aprender, voy a tener capacidad para responder. Si vos me ponés a mí en resolver un problema de ingeniería, yo ahí te digo que no soy capaz, porque yo soy psicólogo. Entonces no tengo mucha hemisferio izquierdo desarrollado, y ahí sí te podría decir, dame un edificio y soy un irresponsable. No tengo capacidad para responder, no tengo esa inteligencia desarrollada, y no sé si quiero meterme en este rubro, porque me cuesta me cuesta eso. Entonces digo, ¿cómo de alguna manera adquirimos madurez? Asumiendo responsabilidad de mis actos, las consecuencias, pero sobre todo agarrando el toro por las astas, diciendo, yo me voy a hacer cargo ¿de qué te vas a hacer cargo? Me voy a hacer cargo de mi vida, me voy a hacer cargo de hablar esto, me voy a hacer cargo de tratar esto, me voy a hacer cargo de un ministerio, me voy a hacer cargo de limpiar la puerta cada vez antes de que venga la gente, y si me voy a hacer cargo. ¿Y por qué va a limpiar la puerta? ¿Porque la puerta está sucia? Sí, capaz que la puerta está sucia, pero yo estoy trabajando mi capacidad para responder y decir, durante 3 meses voy a hacer esto. Entonces, yo creo que la inmadurez que tenemos muchas veces es por eso, por no sentirme capaz. Pero no es que no soy capaz, eso es lo más importante. Darme cuenta de que no es que no soy, yo me siento incapaz. Entonces, eso, bueno, es largo también, pero tiene que ver con lo mismo, es una construcción. Dicen que vamos a recordar a las personas por cómo nos hicieron sentir, más que por qué nos hablaron o qué nos dieron. Es tremendo. Así que bueno, ese sentido de incapacidad a veces lo tenemos y hay que salir de ese lugar. Quiero hacerte una última pregunta, Gustavo, que está acá en el chat. Por cuestiones de hora, yo sé que este tema da y quisiéramos estar un montón de tiempo, pero te hago esta última pregunta. Dice, ¿qué pasa con periodos de crisis?
un tiempo lo hago, otro tiempo no, y no tengo problemas con batallar con ello. Yo creo que la pregunta es por qué a veces se dan estos periodos en donde la lucha es como más intensa y otros periodos en donde, digamos, no se genera esta necesidad o esta compulsividad. Qué buena pregunta. La verdad que creo que es una conjunción de elementos, y la verdad que para entender la crisis tal vez tendríamos que entender si hay factores que me fueron llevando a la crisis. O sea, si me está pasando algo en mi vida personal, si me está pasando algo en mi vida laboral, algo que me esté haciendo sentir vulnerable, y eso me parece que es muy importante. Cuando yo me empiezo a sentir vulnerable por un proceso, lo que pasa es que a veces los varones nos desconectamos, me parece, muchas veces, entonces no estamos conectados con nuestras emociones. Esa es como la diferencia que las mujeres tienen. Las mujeres se conectan. La mujer ve al hijo que entra ya a la escuela y como lo ve caminar y dice, a este le pasó algo. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, neurona de espejo, empatía. Nosotros a veces no tenemos lo mismo, por ende no tenemos mucha conexión con nuestras emociones. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy viviendo algo externo o estoy viviendo algo interno, o si Gustavo, no me pasa nada, mi trabajo está mejor que nunca, mi relación con mi esposa está bien, está estable, nos comunicamos, salimos, compartimos, con los chicos están las cosas, no hay algo externo que me esté predisponiendo. Bueno, entonces habrá algo interno. Podés tener una crisis interna sin tener una crisis externa, una crisis existencial, una crisis de fe, podés plantearte, no sé, distintas, bueno, toda esa cuestión, como por un embudo, digamos, o sea, ¿sí? Cuello de botella, terminamos sintiendo probablemente un gran sentimiento de angustia. Y vos decís, ¿cuál es una de las causas de la adicción? La angustia. ¿Cómo que la angustia? Claro, porque cuando siento angustia, corro al placer. Y escuchá, corro al placer. Y si vos llegas hasta ahí en el medio, yo te sugiero que te corras, porque te llevo puesto. Sí. Bueno, eso es lo que a veces hace muchas veces. Cuando yo estoy por consumir, no me acuerdo de nada, o me acuerdo pero no tiene un peso. No hay ley, no hay límite, no hay dique de contención. No tiene un peso de contención, eso para que yo no lo haga. Y ¿por qué nos olvidamos de todo lo que vivimos trabajando con bibliografía, con el tiempo que le dedicábamos? ¿Por qué? Y porque muchas veces está relacionado con las crisis, con la sumatoria de emoción angustiante, o de tristeza, o de miedo, o de enojo. Las tres emociones básicas, que es la tristeza, el enojo y el miedo, tristeza, enojo y miedo, que van en una base de angustia. Antes de enojarme me angustio, antes de enojarme, antes de estar triste me angustio, antes de tener miedo me angustio. Esa angustia es desesperante y hay que satisfacerla como sea. Entonces es muy difícil, no es imposible, porque ustedes tienen recursos y lo vienen trabajando, pero es muy complejo decir no cuando tengo un cúmulo de vivencias y sobre todo tengo una gran cantidad de angustia. A ver, del 1 al 10, ¿cuánta angustia sentís? ¿Qué sé yo? Bueno, conectémonos con nuestras emociones, aprendamos esto, porque lo vamos a necesitar para nuestra vida, y lo vamos a necesitar para nuestros hijos varones, y lo vamos a necesitar para cuando nuestras parejas nos digan cómo estás, cómo te sentís. Bien, tengo mucho trabajo, o sea que no puedo hablar, pero bien. No estoy bien, no estoy conectado, en realidad. Entonces, a veces hace eso, que la gran cantidad de angustia se convierte en una necesidad, y la necesidad no tiene forma a veces de no satisfacerla. Si yo estoy con ganas de vomitar, tengo que correr al baño, o te vomito acá, si tengo ganas de ir de cuarto, o sea, ustedes me entienden, la necesidad a veces no tiene una característica. Bueno, pensemos un poco, a veces no. Entonces, a veces cuando corremos al placer sin meditar en otras cuestiones es porque hay un gran contenido de angustia. El tema es si nos damos cuenta. Te quiero agradecer, Gustavo, no solamente por estar acá, sino por todo lo que estás haciendo, por traer en luz al cuerpo de Cristo en estos temas. Te escuchaba y pensaba mucho al principio de que la religiosidad muchas veces simplifica temas que en realidad son complejos, ¿no?
y personas como vos que se hayan preparado y capacitado y que puedan compartir esto con el cuerpo de Cristo me parece sumamente valioso. Así que te agradezco en nombre del grupo de apoyo del Ministerio de Restauración y quería pedirte si podríamos orar para cerrar, si podrías orar por el grupo y por los procesos que cada una de las personas están atravesando. Sí, cómo no. Antes de orar, con lo cual también creo que hay muchas formas de orar. Yo les doy gracias primeramente por estar acá y por favor créanme que no es un formalismo. Les doy gracias por pertenecer a este grupo, gracias por ser valientes en este sentido. Le damos gracias a Dios, pero yo les quiero dar gracias a ustedes ahora porque ustedes son personas que si se están poniendo esto en los lomos y se están haciendo responsables, como recién decíamos, es que están adquiriendo cada vez más madurez por la responsabilidad que están asumiendo de lo que les está pasando en su vida. Así que permítanme felicitarlos, en serio, porque a veces estamos más centrados en lo negativo, en lo que queremos cambiar y en lo que nos derrota, y pocas veces nos reconocemos los esfuerzos, pocas veces nos abrazamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pocas veces nos reconocemos los unos a los otros, o nos valoramos el esfuerzo, que a veces como que no alcanza para algunas cosas, pero no cualquiera le mete el cuerpo, el tiempo a esto. Así que yo quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias por estar firmes ahí, porque si se caen se vuelven a levantar. No lo veo mucho, no lo escucho mucho, la verdad, les soy honesto en mis pacientes y los aplaudo, en serio, y los quiero animar que lo sigan haciendo. Así que bueno, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por cada una de las vidas que conforman este grupo. El valor que tienen, Señor, en tu corazón es tremendo. Y si pudiera haber revelación de ese valor y de ese amor, para nosotros estaría llenando nuestro corazón, porque veríamos y sentiríamos y percibiríamos tu amor que cubre nuestra falta, que cubre multitud de pecados. Señor, yo te doy gracias porque tu amor es incondicional. Es incondicional. Y si hay alguien que nos juzga, y si hay alguien que muchas veces nos condena, y si hay alguien muchas veces que está como comprometido con las derrotas, somos nosotros mismos, porque vos no lo haces. Vos no me juzgás, porque lo haces a través de Jesús, porque nos amás, porque entregaste a tu Hijo, porque estás esperando como cada día que se levante, llenarnos y colmarnos con tus misericordias, que si no fueran por tus misericordias, ya habríamos sido consumidos. Así que, Padre, queremos verte, queremos incorporar tu ley, queremos incorporar esa ley de amor que nos ayuda a estar fortalecidos y a perseverar en las luchas. Gracias, Señor, porque nuestro compromiso no es solo con ser cada día más parecido a vos, sino que nuestro compromiso también es compartir de lo mucho que nos diste con los que menos tienen también. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo el ministerio, le doy gracias a Dios por gente valiente y responsable, y Señor, sé que vas a formar cada día más a Jesucristo y vamos a dejar que lo haga y nos vamos a comprometer nosotros también con eso, a la imagen del varón perfecto que es Jesús. Gracias, Señor. Amén.